El viento roía los balcones de madera de Echo Peak como un animal hambriento, arrancando astillas de las otrora brillantes barandillas de cedro y arrojándolas al patio helado. En el centro del patio, un barril de fuego, arrancado de una estación de guardabosques abandonada, exhalaba una llama azul pálida, la única señal en un paisaje atrapado bajo una nube permanente. Habían pasado 24 años desde que el decreto arancelario detonó la economía, desencadenando una reacción en cadena de escasez, disturbios y, finalmente, el desesperado despliegue de armas, demasiado terribles para la imaginación en tiempos de paz. Lo que quedaba de Estados Unidos yacía fragmentado en zonas azotadas por el clima, cada comunidad como una isla en un continente destrozado. Echo Peak, un fantasma de su antigua estación de esquí, se aferraba a la vida en una meseta sobre las ruinas de la Interestatal 70. El viejo refugio de la góndola estaba destrozado, con las ventanas tapadas con lonas de plástico cosidas y el aislamiento reemplazado por alfombras clavadas sobre los montantes. Un generador, uno de los últimos diésel en funcionamiento del condado, rugía 3 horas cada noche con aceite de freidora recuperado, apenas lo suficiente para iluminar el comedor y recargar las plataformas de onda corta recuperadas de las furgonetas de la FEMA. Los paneles solares, agrietados por el granizo, dejaban de funcionar cada 2 días. Las turbinas eólicas se congelaban cuando la escarcha bloqueaba sus rodamientos de guiñada. Aún así, la gente de aquí sobrevivía. Cultivaban setas en los vestuarios desmantelados, sacaban patatas de sacos de tierra traídos del valle en recuas de mulas, derretían nieve para riego por goteo y esperaban la primavera, que ya no llegaba con tanta regularidad. Dentro del comedor, las lámparas temblaban, su débil resplandor teñía las mesas con manchas ambarinas. 5 adolescentes se agachaban alrededor de la radio en la pared del fondo, con el altavoz siseando con una estática demasiado áspera para su comodidad, pero demasiado preciosa para amortiguarla. La mayor, Maya Solas, de 17 inviernos, y la cartógrafa de facto de Echo Peak, mantenía un dedo enguantado en el botón de volumen, mientras que con la otra mano agarraba un cuaderno de espiral manchado de lápiz. A su lado, Rafe, con los hombros encogidos por una energía incansable, golpeaba a Morse contra el banco de metal. Ezra y Joe se acercaron tanto que su aliento se escarchaba en el pino barnizado, mientras que Cami, la más pequeña del grupo, pegaba la oreja a la rejilla, como si la propia estática susurrara secretos. Rafe rompió el silencio primero. Ahí está otra vez, 444-0. Luego la ráfaga larga. Esa es nuestra baliza. Podría ser, corrigió Maya, mientras el lápiz se movía nerviosamente sobre las coordenadas. O podría ser otro reflejo fantasmal del paso. La ionosfera está más mal que de costumbre esta noche. Al otro lado del pasillo, una ráfaga de aire gélido anunció la entrada de Shep Dunn, el reticente alcalde del complejo turístico y superviviente de 2 asedios milicianos. La nieve le cubría la barba. Golpeó el suelo con las botas, negando con la cabeza al grupo de adolescentes. «Están quemando diésel», gruñó. «Si eso no es una señal de emergencia, apáguenla». Maya se enderezó con la barbilla en alto. «Señor, creemos que sí. El mismo patrón que ayer. La sincronización coincide con los códigos de campaña del ejército». Dio unos golpecitos en el cuaderno. «El grupo Foxtrot 4 es refugio intacto, suministros presentes. El grupo 0 significa peligro desconocido». Shep frunció el ceño. «¿Y crees que viene de la cresta sobre Last Chance Chute?» «Casi. La triangulación nos da un barrido desde el noroeste, quizá 1 kilómetro más allá de la torre superior del ascensor. Eso lo sitúa bajo la corona de avalanchas». Un silencio inundó la sala. Todos recordaban la cima,
un acantilado de manto de nieve fracturado donde el deslave de finales de febrero había arrancado la mitad de la cara de la montaña, enterrando las telesillas como astillas. Los equipos de búsqueda encontraron 2 cuerpos, pero nunca el cobertizo de mantenimiento que se rumoreaba albergaba un depósito de suministros de antes de la guerra. Los satélites GPS llevaban mucho tiempo sin funcionar, solo el código frío y fugaz pulsaba a través de la tormenta, un latido cadencioso de lo que yacía sepultado en el hielo. La voz de ese temblaba, pero intentó disimularlo. Si esa baliza es real, podría haber botiquines, proteínas enlatadas, tal vez incluso cojinetes de repuesto para la turbina. Sepp caminaba de un lado a otro, con el ruido de sus botas. O podría haber barriles de radiación, minas terrestres, cualquier pacto con el diablo que el viejo ejército dejó que se pudriera. No podemos prescindir de gente para una cacería de hadas. ¿Y si nos vamos? Maya soltó las palabras antes de que pudiera asimilarlas. Vio la sonrisa fugaz de Rafe y los ojos de Cami abrirse de par en par. Conocemos las crestas. Hemos practicado con las balizas. Y somos ligeros, así que es menos probable que provoquemos otro deslizamiento. Pasó un instante. Luego otro. Sepp juntó las manos a la espalda, mirando las vigas negras como el humo. Todos en Pico Eco conocían el libro de raciones, las despensas se reducían cada semana, la carne de ardilla se estiraba con harina de pinocha, los filtros del generador estaban deshilachados como arpillera. Pico Eco necesitaba un milagro. Finalmente, exhaló. Lleven los perros, el localizador de emergencia y una radio que funcione. Al amanecer. Se reportan cada hora. Si cruzan una línea de la que no pueden retroceder, haré que la milicia salga y los arrastraré a casa por el cuello. Una dulzura ensombreció sus ojos. Si la montaña les permite vivir tanto tiempo. El amanecer se filtraba por la meseta con violetas apagados y grises rosados. El viento esculpía penachos en la cresta, y la nieve suelta se arremolinaba como vidrio en polvo. El equipo de Maya se reunió en la bahía de la telecabina en ruinas, Maya, Rafe, S, Jo y Cami, todos atados con varias capas de equipo de rescate, mezclilla bajo lona, botas con cinta adhesiva y gafas protectoras talladas en plástico para viseras. 2 malamutes, Hulk John y Brick, se meneaban contra las cuerdas de la correa. Maya se echó al hombro la mochila con la radio, cuyas bobinas de cobre pesaban más que cualquier libro de texto que alguna vez llevó a una escuela condenada hacía tiempo. El transceptor de avalanchas colgaba sobre su pecho como un estetoscopio de hierro. Mientras avanzaban por la vía de servicio abandonada, el valle susurraba con el recuerdo de las charlas en Telesilla, de los turistas celebrando cócteles después de esquiar. Ahora, la única música era el crujido rítmico de los crampones y el gemido de los canales al deslizarse entre los montones de nieve. Media milla más adelante, el sendero desapareció bajo la placa de nieve. Giraron hacia el oeste, siguiendo las estacas pintadas de rojo que habían clavado el otoño pasado como parte del proyecto cartográfico de Maya. Todas las estacas brillaban con la escarcha, algunas estaban rotas, con fragmentos que no apuntaban a ninguna parte. 1 kilómetro después, llegaron al cañón donde el aluvión de febrero había desparramado árboles como paja. Placas de nieve compactadas se alzaban más altas que las chimeneas que quedaban en la estación, veteadas de ramas de pino y hollín de carbón de una máquina quitanieves quemada. Rafe contuvo la respiración y lanzó un gancho de agarre a un hueco donde la nieve se encontraba con una roca que se elevaba. La cuerda se tensó. Maya iba primero, plantando piolets, ansiosa por sentir cómo sus músculos respondían a una tarea más grande que el cansancio diario de la supervivencia, que les llegaba hasta los tobillos. Este guiaba a los perros tras él, susurrando órdenes firmes. Jo comprobó el contador Geiger que Sepp había insistido en que trajeran, la aguja se mantuvo prácticamente en calma, parpadeando solo cuando los rayos cósmicos se colaban por una grieta en la nube. La radiación aún acechaba las tierras bajas donde los reactores entraron en erupción décadas atrás, pero el aire de la Sierra Alta solía ser limpio. Normalmente. Sobre los restos de la avalancha encontraron una meseta azotada por el viento, desolada pero extrañamente serena, como un cementerio tras la partida de los dolientes. Allí,
la baliza sonó con más fuerza a través de los auriculares, un triple pulso que se elevaba por encima de los intervalos estáticos. Los adolescentes formaron un círculo, con las antenas inclinadas, sosteniendo en cruz la fuente. Maya garabateó los ángulos que se intersectaban, recalculando lentamente, como le había enseñado una vez su profesor de matemáticas: mide 2 veces, asume que el mundo seguirá siendo igual. Está bajo la cornisa, concluyó. A unos 200 metros al nor-noroeste. La cornisa sobresale, advirtió Jo. El aire caliente de las chimeneas termales podría haberla ahuecado. Si nos equivocamos, nos espera el viaje rápido al desfiladero. Rafe volvió a sonreír, con el viento secándose los labios. Entonces, vamos a la derecha. Avanzaron en fila india, cada pisada profunda, cada respiración arrasando el silencio. El cielo se oscureció a medida que la nieve nueva espesaba el manto de nubes. En algún lugar al este, retumbó un trueno, una placa que se desprendía de otro pico, distante, pero recordándoles el apetito de la montaña. El transceptor de Maya emitió un pitido, y las luces estroboscópicas parpadearon en rojo. La señal de la baliza cambió bruscamente de tono, transformándose en un patrón ondulante que ninguno de ellos había oído: raya, punto, punto, raya, punto, raya, punto, punto, raya, punto. Rafe giró la cabeza bruscamente. Eso no son datos de distancia. Son indicativos cifrados. El recuerdo de Ezra le recordó los cuentos que su padre le contaba antes de dormir sobre los radioaficionados en las guerras climáticas, cómo la información se transmitía a través de códigos superpuestos, balizas primarias para la ubicación, superposiciones para las instrucciones. ¿Podría ser deliberado? ¿Un mensaje esperando oídos lo suficientemente despiertos para decodificarlo? Cami descolgó su libreta y abrió un frágil folleto que le había dado a una bibliotecaria del Valle, una copia abreviada del manual de campo 4512, señales de la estación Eco. Su dedo marcó el patrón. Centinela fantasma de nieve, susurró. Así llamaban a un búnker de emergencia tipo K. La sonrisa de Rafe se transformó en una mueca tensa. Los búnkeres fantasma eran bóvedas de biocontención. Maya se obligó a mantener la calma. Y a veces arcas de suministros, almacenes sellados para la repoblación. Depende del plano que haya usado el cuerpo. Su mirada se endureció. De cualquier manera, si hay medicinas, Pico Eco las necesita. They pressed onward until the ground trembled beneath an unseen cavern. Although hum rose, mechanical, subsonic, as if the earth itself exhaled. The dogs bristled. Maya signaled halt. Ahead, the snow surface sagged slightly, a shelf bridging empty space below. Jo prodded with her pole, the tip sank, revealing an air gap near 15 centimeters. We need a rope crawl, Maya said. Spread the weight. They laid a line across the shelf, harnessing themselves at 2-meter intervals. One by one they slid on bellies, distributing force. Halfway across, Brave radioed back, thermal patch below, steam venting. Watch for melting pockets. Sweat chilled under Maya's collar as she followed. The ice hissed where her breath touched it. When they reached firmer ground, relief faltered, because the firm ground was not ground at all. It was oxidized steel, dull and pitted, stretching into the drifts like the back of a buried leviathan. A black stencil, barely legible, read property of United States Army, Snow Ghost K sector. Beside it, a recessed hatch waited behind a rind of translucent ice. Ezra knelt, pushing away snow to expose a crank wheel. Roast flaked under his mittens. He worked it, muscles trembling. Nothing. Jo produced a collapsible blowtorch, sparked it with flint, kissed the rim of the wheel until seized gears groaned. After 10 agonizing minutes, the wheel budged. Steam whistled. A puff of pressurized, stale air moaned through seams. And then came the roar. Not from the hatch, from the ridge above. A sound like a giant ripping a cloth sky. The cornice fractured, fractal fissures spidering across its lip. Maya span, eyes wide. Run. Bat snow outran them. The shelf they just crossed shattered. A plume of powder detonated upward as thousands of tons of snow avalanched, devouring the gorge in white fury.
The shockwave slapped them flat against the steel bunker lid, her muscled from lungs. The world dissolved, the static larger than any radio could carry, a white noise cannon drowning every other sense. Seconds stretched into an age before silence trickled back, revealing the 5 teens half buried atop the sealed hatch. The ropeline saved them, anchored against the steel, spare loops now draped in fresh accumulation. Cammy coughed, laughter mingling with sobs. Rafe patted Halcyon, who barked once, tongue flecked with ram. Maya's heartbeat pounded in her ears, louder than the beacon. She pressed the headset again. Remarkably, the triple pulse continued, unfazed by Inature's tantrum, as if whatever lay inside Snow Ghost had waited too long to fall quiet for anything so trivial as an avalanche. Wind died to a hush. The sky, momentarily cracked by E-Sun, revealed Hysera's glowing champagne pink. All paths back to Echo Peak were gone, buried under meters of new debris. Only the hatch offered shelter, promise, danger. The teens exchanged a wordless vote, the dogs whined approval, tails smacking snow. Maya se ajustó los guantes, volvió a sujetar la manivela y giró. Esta vez, la rueda giró y dio media vuelta. La escotilla se abrió 1 centímetro con un ruido metálico, exhalando un aire tan cálido que empañó sus gafas. Una escalera descendía a un resplandor azafrán. Símbolos medio legibles parpadeaban en un panel interior. Jo apuntó con su linterna, revelando letras que latían tras la mugre, nivel de potencia crítico, anulación de autoactivación, bloqueo biológico desactivado. Una mano enguantada, la de Maya, aunque parecía ajena, se extendió hasta el umbral. Y al final del pasillo, algo respondió, un timbre metálico, similar al comienzo de una conversación. Un calor sulfúrico les besó las mejillas mientras descendían uno a uno por la escotilla, con las botas resonando sobre los escalones de aluminio acanalado. Una lámpara de sodio, oculta tras un cristal de seguridad, zumbaba con la tenue insistencia de un insecto, tiñéndolo todo de latón deslustrado. La escalera se curvaba, una espiral apretada contra un eje cilíndrico, hasta que los descargó en una antecámara revestida con hileras de espuma amortiguadora, ahora quebradiza por el tiempo. Las brasas de los LED de emergencia se extendían por el techo, iluminando un laberinto de flechas y crípticas etiquetas alfanuméricas pintadas con aerosol en verde oliva, K3, Amidi Delta, HVAC Core. El aire viciado olía a refrigerante de motor y a fogatas apagadas hacía tiempo. El pulso de Maya aún latía con fuerza por la avalancha, pero la adrenalina agudizaba todos sus sentidos. Dentro de sus guantes, sentía cada contracción de sus tendones, como si su cuerpo intentara grabar el momento en su memoria, el ruido metálico del mamparo al sellarse tras ellos, el ligero temblor bajo sus pies, el latido de un generador en la oscuridad. Un siseo hidráulico respondió cuando presionó el panel junto a la puerta interior, pero la cerradura permaneció obstinada, con las luces de estado parpadeando en ámbar. Jo forzó la carcasa con una barra plana, dejando al descubierto los circuitos cubiertos de escarcha. Cammy se arrodilló, con la linterna entre los dientes y el soldador ya calentándose con una batería portátil. Mientras trabajaban, Ezra y Rafe inspeccionaron la recámara. Un armario de trajes de protección estaba abierto, con el látex amarillento y agrietado. Bajo una tapa de plexiglas yacían 3 carabinas cuyas culatas de polímero se habían deslaminado en tiras. Los nudillos de Rafe bailaron sobre una caja de bengalas, la mayoría corroídas y cerradas, pero cerca del fondo encontró 2 tubos sellados al vacío, aún impecables. Los guardó en su mochila sin decir nada. La puerta interior se abrió con un golpe sordo, revelando un pasillo con paredes oxidadas, pero intactas. Al fondo, una hilera de monitores zumbaba, con las pantallas inundadas de estática. Los 5 adolescentes se desplegaron, guiados por un tenue resplandor violeta que se filtraba por debajo de una puerta lateral con el letrero Bioestasis. Impulsivamente, Maya se acercó, pero Ezra la apartó con suavidad. El contador Geiger se movió bruscamente al acercarse al umbral. Nada catastrófico, pero la leve elevación del dial insinuaba isótopos muy respetados. Salieron de la habitación sellada, anotándolo en el preciado mapa de Maya. Tras una segunda curva, encontraron el nexo de mando, una consola en forma de herradura que emergía del suelo como la proa de un naufragio.
Capas de polvo suavizaban sus bordes, pero cuando Rafe rozó la superficie, los cristales indicadores facetados cobraron vida, proyectando halos de fósforo sobre sus superficies. Un timbre se repetía cada 7 segundos, el mismo tono metálico que habían oído en la superficie. En la pantalla principal, un mensaje latía en mayúsculas. Protocolo de activación automática retardado. Combustible del reactor al 6%. Funciones críticas suspendidas. Solicitando autenticación SIG/Víctor Sierra 4. Maya tragó saliva. 6%. Si sacamos más que un rayo, se quedará sin energía. Cami hojeó su manual. ASAY/Víctor Sierra 4 es un protocolo de enlace de voz vinculado a claves de cifrado. Su voz se redujo a un susurro cargado de asombro. Esta terminal estaba diseñada para comunicarse con satélites. Jo frunció el ceño. Los satélites murieron al principio de la guerra de los recursos. No todos, aventuró Esre. Papá dijo que el Departamento de Defensa lanzó satélites de reserva en la 236, satélites cúbicos de órbita baja reforzados contra pulsos electromagnéticos. Llevaban relojes atómicos para la malla de navegación. Golpeó la consola. Si este búnker puede localizarlos, podríamos recuperar el posicionamiento en la meseta. Caravanas de carga, mapeo con drones, todo lo que Ecopig perdió cuando el GPS se apagó. Pero drenaríamos el núcleo, respondió Maya. Su mente daba vueltas a las opciones como cuentas en un ábaco. A menos que podamos reabastecer el reactor o conectar una nueva fuente de energía. Rafe señaló con el pulgar los conductos superiores. Pozos de ventilación. Podemos cortar rejillas, retirar las cadenas de turbinas, preparar un generador de turbinas de eje vertical con los vientos de tormenta. Suficiente para cargar las celdas con una carga lenta. Y morir congelado en el intento, murmuró Jo, aunque no con crueldad. Ahondaron más. Filas de armarios de almacenamiento revelaron tesoros inesperados, bloques de comida liofilizada apilados en redes de carga de lanzaderas, cajas de compresas térmicas, un carrete de alambre de cobre más grueso que el pulgar de Rafe, que valía su peso en morfina en casa. En una bodega refrigerada descubrieron ampollas de simbióticos de amplio espectro impresas por biolaboratorios militares antes del colapso. Cada etiqueta llevaba el escudo del águila y una marca de tiempo del año 246. Cami acunó una ampolla, con lágrimas repentinas y brillantes. Aquí hay suficiente para mantener vivo el pico Eco durante 2 inviernos. Un pasillo más profundo descendía en pendiente, algo extraño para una fortificación subterránea, y terminaba en un montacargas cerrado por puertas de tijera. Más allá de la reja, las luces estroboscópicas de emergencia parpadeantes revelaban un hangar cavernoso, cuya pared del fondo se desvanecía tras el vapor que emanaba de un respiradero agrietado en el suelo. Impreso en la cubierta, en letras de 3 metros de altura, Proyecto Siroco. Esre repasó la palabra en su memoria. Siroco, viento caliente del desierto. Se arrodilló junto a una terminal empotrada en un pilar y la despertó. Esquemas proyectados en el aire, dibujos de enjambres de drones a gran altitud, botes de aerosol, calentadores estratosféricos. Modificación del clima, murmuró. Crearon el invierno a propósito. Los ojos de Jo brillaron. ¿Pero por qué congelan sus propias ciudades? Esre tocó una nota incrustada como una nota al pie en el plan, Operación Frostlock, Estrategia de Negación Nivel 2. Leyó en voz alta, si la hostilidad comercial global supera el umbral gamma, emplear enfriamiento hemisférico para detener la producción de alimentos del adversario y provocar la capitulación. Su voz se apagó. Armazo en el cielo para ganar guerras arancelarias que ya habían arrasado el mundo. Rafe golpeó el pilar con el puño, dejando una grieta como una telaraña. Matarnos para curarnos. Típica obra americana. Maya lo apartó. También significa que esta instalación probablemente contiene los códigos de anulación para detener la nieve. Por un instante, todos la miraron fijamente, con una mezcla de asombro y miedo puro. Afuera, el mundo se ahogaba en el eterno invierno nacido en estos pasillos. Aquí, tal vez, yacían las claves para descongelarlo, o para enterrar el planeta para siempre.
Una sirena resonó por el hangar como si la hubiera despertado su solo pensamiento. Las luces emitieron destellos rojos como la sangre. La reja vibró, los servomotores chirriaron, la plataforma elevadora se sacudió. En la cubierta, alguien, al menos la silueta de alguien, lucía una armadura táctica color mármol sucio, con la visera iluminada por los LED del escáner. En sus manos enguantadas descansaba un rifle demasiado elegante para ser fabricado por humanos antes de la guerra. Este se quedó paralizado. Unidad de centinela autónoma, susurró. Deberían haber estado desconectadas. El visor zumbó, enfocando. Un barítono sintetizado retumbó, acceso no autorizado detectado. Identificar. La palabra, identificar, se repitió, más fuerte, resonando como un gong. Rafe levantó las palmas vacías. Somos supervivientes. La nieve intentó matarnos. No queremos hacer daño. La súplica resonó débilmente en aquella catedral de metal. Huella de voz negativa, respondió la máquina, y luego giró. Un cañón negro como un espejo lo siguió. Con el rabillo del ojo, Maya divisó una pasarela rota sobre el centinela, sus rejas metálicas se desviaban donde la corrosión había arrancado los pernos. Tiró de la manga de Rafe y susurró, distracción. Rafe no dudó. Lanzó una bengala a lo alto del hangar. Resonó entre las cajas, encendiéndose y expulsando una nube de magnesio blanco. El centinela giró. Maya saltó, se agarró a un cable que colgaba y se dirigió a la pasarela. Sus botas golpearon el hierro. 2 tablas se soltaron con un chirrido bajo su peso, dejando caer chispas hacia el casco del centinela. Jo y Cami se colocaron a su lado mientras ese se escondía tras la cubierta de una turbina, con los perros ladrando frenéticamente. El centinela disparó. Arcos azul blanquecinos chisporrotearon, hilos trazadores de descarga capacitiva golpeando los soportes de la pasarela. El acero brilló naranja. Bajo los pies de Maya, todo el tramo se hundió, las bisagras crujieron como granos de maíz. El instinto se impuso al entrenamiento, corrió por el borde opuesto y se estrelló con fuerza contra una caja de almacenamiento que explotó en una nube de paquetes de desalinización. El dolor le recorrió las costillas. Rodó, con un zumbido en los oídos. Jo había aterrizado mejor, ya arrastrando a Cami tras el esqueleto de una carretilla elevadora. Sala del reactor, gritó Jo, señalando una escotilla de servicio con el letrero restringido, módulo de energía. Maya asintió y saltó, sorteando los escombros metálicos mientras los arcos eléctricos desgarraban el aire. Rafe lanzó la segunda bengala directamente al visor del robot, el destello de magnesio quemó su sensor óptico y, durante 3 segundos, una furia ciega lo hizo disparar descontroladamente hacia el techo. Eso fue suficiente. Maya giró la manivela de la escotilla. Dentro zumbaba una batería de fusión cilíndrica revestida de carburo de boro. Localizó un panel de mantenimiento con la etiqueta anulación manual del refrigerante de la bobina, peligro, apagado en cascada. Sin dudarlo, giró ambas palancas a rojo. Se encendieron luces estroboscópicas de advertencia. Las bombas de refrigerante chirriaron y luego se detuvieron. De vuelta en el hangar, el centinela se detuvo a medio paso, con los giroscopios vibrando. Un monótono cantaba, inestabilidad del núcleo, seguridad, prioridad 0. El visor parpadeó. Su rifle se inclinó, y la boca del cañón escupió una chispa moribunda. Entonces, como una marioneta con los hilos cortados, la máquina se desplomó. El silencio regresó, interrumpido solo por el goteo distante de condensación. Rafe también se desplomó, riendo, con una mezcla de histeria y triunfo. Le has dejado sin energía. Maya exhaló, con las piernas de goma. Y tenemos unos 20 minutos antes de que la batería se queme. Observó la lectura, la temperatura del refrigerante se disparaba, los módulos de autonomía se apagaban. Si la batería fallaba, podría inundar el búnker con fuego de neutrones, o simplemente fundirse, haciendo ilegibles los datos del proyecto Sirocco. Ninguna de las dos opciones era aceptable. Este se apresuró a llegar a un servidor Blade de red, rezando para que los cabezales de la unidad no se hubieran agarrotado.
Un campo de mosaicos holográficos apareció, iluminando sus mejillas manchadas de hollín. Puedo copiar los archivos de Sirocco por fuerza bruta, pero necesito energía y tiempo. Maya evaluó la maraña de conductos que había sobre su cabeza. Reutilizamos el condensador del Centinela. Es un ultracondensador, suficiente para alimentar el servidor para un volcado de datos. Rafe ya estaba desmantelando el robot inutilizado, con los dedos a la vista, mientras Cami ayudaba con piezas de su kit de soldadura. En cuestión de minutos, introdujeron cables gruesos en la carcasa del condensador, conectándolo al puerto auxiliar del rack del servidor. Este aporreaba las teclas. Los terabits fluían por enlaces ópticos hacia una batería de estado sólido portátil, no más grande que la palma de la mano de Cami. En la pantalla, el progreso avanzaba a pasos agigantados. Mientras tanto, Jo y Maya improvisaban un circuito de refrigeración, paquetes de hielo desalinizado encajados en las aletas de ventilación de la batería de fusión. Los perros arrastraban un trineo de carga cargado con todos los botes de refrigerante que pudieron encontrar. Las agujas de los indicadores vibraban casi en rojo. 43%, 59, 76. Una sirena dio nuevas alarmas, umbral de contención alcanzado, se requiere ventilación. Los ventiladores superiores tosieron y luego se apagaron al quedar sin energía el riel principal. El sudor se heló en los labios, el aliento flotaba en brillantes columnas. 91, 97, completado. Arrancó el banco de datos. Listo. Lo selló dentro de una bolsa de plomo. En ese preciso instante, la batería chilló como un depredador herido. La carcasa metálica se abombó. Sin discutir, corrieron hacia las escaleras de acceso, con Brick y Halk John a la cabeza. Tras ellos, el núcleo de fusión escupió un chorro de plasma incandescente que trepó por el techo del hueco, fusionando los pórticos en una telaraña fundida. Una onda expansiva los arrojó por el último tramo hacia un pasillo lateral. Cayeron, con el zumbido en los oídos de la infraestructura al derrumbarse. Cuando el rugido se convirtió en crujidos y estallidos, Maya descubrió que se encontraban en un pasillo que no había mapeado, uno que ascendía sutilmente, quizá hacia una salida fresca. Una ligera brisa tiró de su capó, llevando un aire que no olía a refrigerante, sino a pino y ozono. Arriba, el cemento se había agrietado, revelando el cielo a través de las nervaduras de las varillas. El sol del atardecer atravesaba el polvo, encendiendo motas como luciérnagas. Rafe silbó bajo. Avalancha nos abrió una claraboya. Miró a Maya con una ceja levantada. ¿Un atajo a casa? Echó un vistazo al banco de datos que sostenía, a las cajas de medicinas tras ellos, a los rostros maltrechos de sus amigos. Ya no eran solo adolescentes, sino veteranos de una guerra privada. Todavía no, dijo con voz tranquila pero resonante. Sirocco cambió el mundo una vez. Necesitamos saber si estos códigos pueden deshacer lo que hizo, sin matar a todos los que quedan. Jo flexionó un hombro magullado. Lo que significa que no podemos sacar los medicamentos hasta que estemos seguros de que la montaña no vaporizará el botín. Palmeó la bolsa. Llevamos esto y lo analizamos con Ancash en la torre de datos. El equipo de radioaficionados de SEP puede enviar una solicitud de desempaquetado a cualquier nodo climático superviviente. Cami se limpió el hollín de la mejilla, dejando una mancha como de pintura de guerra. ¿Y si encontramos una secuencia de apagado? Entonces, dijo Maya, traemos la primavera a casa. Recogieron arneses de trineo de los estantes de provisiones destrozados, cargando 2 docenas de ampollas y un carrete lo suficientemente pequeño como para arrastrarlo. Los perros se esforzaron, ansiosos a pesar del cansancio. Mientras el sol se ponía al oeste, derramando una luz color albaricoque sobre las cornisas destrozadas de la cima, los 5 supervivientes treparon por la brecha y emergieron a una ladera esculpida por la avalancha, extraña, peligrosa, pero transitable. Bajo ellos, el pico Eco los esperaba, con volutas de humo de las fogatas nocturnas que se enroscaban en la distancia. Más allá, valles donde otros enclaves se aferraban a la existencia bajo la ventisca eterna. Maya los imaginó poniéndose los auriculares esa noche, oyendo un susurro a través de la estática,
prueba de que alguien había encontrado un código olvidado y había decidido intentarlo. Imaginó el calor extendiéndose, no desde reactores ni calentadores de búnkeres, sino desde la esperanza. Tras ella, en las profundidades de Fantasma de Nieve, las últimas brasas del núcleo de fusión se extinguieron, dejando solo el silencio y el débil eco de un apretón de mano satelital sin respuesta durante 2 décadas. Les esperaba el descenso, luego la decisión, luego el desentrañar secretos más antiguos que sus nacimientos. El viento la envolvía como una pregunta. Horas antes del amanecer, las linternas de la torre de vigilancia de Echo Peak iluminaban la cresta con un guiño a Morse, invitando a la expedición a casa. Maya y sus amigos cruzaron cojeando las puertas exteriores con las mejillas irritadas por el viento y las mochilas hundidas bajo su carga clandestina. No hubo vítores, la gente estaba demasiado acostumbrada a la economía de la decepción, pero al correrse la voz de que los adolescentes habían regresado con vida, un silencio colectivo se extendió por el complejo turístico como una mecha a la espera de encenderse. Shapton entró en el patio con paso decidido, el abrigo ondeando, el rifle colgado pero sin el seguro. Su mirada se dirigió del cañón salpicado de espuma de brick al banco de datos plateado que le aferraba en su manopla. No dijo nada, simplemente extendió ambas manos. Le entregó la bolsa. Los pulgares de Seth rozaron las franjas de seguridad como si confirmaran que el dispositivo era real y no el espejismo de una mente hambrienta. Luego, indicó al grupo que se dirigiera al comedor. Dentro, las literas de la barraca habían sido empujadas hacia atrás para dar cabida al puesto de mando de radioaficionados, un conjunto de placas de pruebas con marcas de soldadura, osciloscopios rebuscados y una torre de ordenadores alimentada por GPUs de juegos rescatadas de sótanos prederrumbados. Nadia Juárez, ingeniera de señales residente de Echo Peak, se quitó la visera de soldadura y miró a los recién llegados con los ojos entrecerrados. Cuando Maya dejó la caja de ampollas en el banco de trabajo, a Nadia casi se le doblaron las rodillas. Seth la agarró del codo. Medicina. De verdad, con fecha de caducidad. Las linternas de la torre de vigilancia se atenuaron en comparación. Sin embargo, la mirada de Maya se fijó en el rack del servidor, un conjunto de LED parpadeantes que representaban la mente de la comunidad. Alimenta la unidad, le dijo a Nadia. Necesitamos ver qué tipo de interruptor de la muerte tenemos en la mano antes de destapar cualquier corcho. Colocaron la batería de estado sólido. Los ventiladores giraban, el código se desplazaba, las sumas de comprobación de hash corrían por el monitor como luciérnagas. Entonces florecieron los árboles de directorios, Proyecto Sirocco / Control / Drones Estratos / Modelos Climáticos / Protocolos de apagado. Nadia silbó, bajo y asustada. Rafe se inclinó sobre su hombro. Solo dime que es tan simple como decir, stop. Ni de cerca, dijo Nadia. Parece una autenticación multipaso vinculada a los nodos orbitales. Cada nodo necesita una secuencia firmada o rechaza la cascada. ¿Tenemos las llaves? Pulsó una carpeta llamada llavero, pero una consola de acceso exigió SIG / Víctor Sierra 4, el protocolo de enlace de huella de voz que ya habían sorteado dentro del búnker consumiendo poca energía. No existía tal opción de fuerza bruta allí, el software requería una huella biométrica coincidente, contrastada con un antiguo archivo del Departamento de Defensa. Desde una camilla en un rincón, la doctora R. Slime, médica del asentamiento, se aclaró la garganta. Había estado haciendo inventario de los antibióticos con manos temblorosas. Con llaves o sin ellas, tenemos que hacer el trill. Nos quedan 17 bidones de agua potable y 9 bolsas de grano sin moho. Su mirada se dirigió a Seth. Si los códigos prometen un deshielo mayor, tenemos que actuar rápido. Seth se frotó las sienes. ¿Me estás pidiendo que apueste la última alma de esta montaña por matemáticas del Pentágono de hace 15 años y una huella de voz que no tenemos? Maya dio un paso al frente. Entonces encuentra a alguien que sí lo sepa. Se hizo el silencio hasta que Rafe pronunció el nombre que todos despreciaban, Ciudad Boardwalk. Boardwalk, un asentamiento que se extendía sobre el esqueleto desecado de los casinos del lago Tahoe, era un centro de trueque con apetitos omnívoros, armas, reactivos, carne.
Su caudillo, el coronel Amory Kane, afirmaba tener linaje consanguíneo con la antigua Guardia Nacional de Nevada. Si algún enclave conservaba huellas vocales de archivo, descodificadas, catalogadas y convertidas en armas, eran las bóvedas de la memoria de Caín. Sepp apretó la mandíbula. Allí comerciamos con escolta. Solo suministros, nunca secretos. Los espías de Caín beben el contrabando como agua. Por eso no les decimos que abren las llaves, replicó Jo. Decimos que es un firmware de arranque en frío para deshielo de drones médicos. Se reirán hasta que les enseñemos unas ampollas como garantía. El Dr. Line se irritó. Cambiarías la medicina ya destinada a los niños. Por un verano para todos, interrumpió Cami, con voz fina pero firme. El comedor se llenó del silencio de la verdad, que hiere más que cualquier discusión. Sepp encorvó los hombros. Elige 6, le ordenó a Maya. Sal al amanecer. Rafe, tú apuntas. Esle y Jo en el carro de comunicaciones. Cami va de copiloto con los médicos. Asignaré 2 guardabosques y el equipo de perros más rápido. Nadie más. El amanecer derramó bronce sobre la sierra cuando el convoy, 3 trineos sobre patines compuestos, enganchados a 8 malamutes musculosos, se deslizó por el camino de la cresta. Por primera vez en años, la escarcha no chirrió bajo los pies, en cambio, una fina capa se ablandó hasta convertirse en aguanieve y desde los árboles lejanos, el sonido de los riachuelos que goteaban bajo la corteza susurraba rumores de deshielo. El reactor del fantasma de nieve podría haber muerto, pero tal vez una mariposa del caos ya había aleteado. Descendieron por curvas cerradas marcadas por antiguos impactos de proyectiles, pasando junto a conchas carbonizadas donde aún ondeaban carteles de neón de la época en que los gobiernos pretendían que la recuperación era posible. Al mediodía llegaron al valle donde el asfalto de la enero de 70 emergía de los montones de nieve como aletas de tiburón negro. Allí, los guardabosques de Sepp se separaron, prometiendo protegerlos desde las crestas. Silenciosos como plegarias, murmuró uno, desapareciendo entre los pinos. La cuenca de la carretera albergaba los fantasmas de caravanas robadas años atrás, estructuras de plataformas quemadas, logotipos de empresas retocados con aerógrafo y desollados por el hielo. Sin embargo, nuevas huellas tallaban la nieve, patines de trineos con patines de acero se dirigían en la misma dirección. El paseo marítimo era un lugar de comercio. Pagaba recompensas por chatarra de cobre, mariscos enlatados durante la última pesquería en funcionamiento de Alaska y rumores de reliquias tecnológicas. Corrió la voz de que los lugartenientes de Caín estaban armando un tren de carretera hacia el sur, rumbo a las ruinas de Sacramento, donde milicias salvajes vendían litio en el mercado negro. Al anochecer, el convoy coronó la Cumber Spooner. Abajo, la lámina helada de Tahoe reflejaba el cielo bermellón en mosaicos agrietados. En la orilla sur, el resplandor del boardwalk latía como una aurora maligna, guirnaldas de luces alimentadas con diésel robado de oleoductos del desierto, neón rescatado de las marquesinas de los casinos, LED alimentados por generadores de pedales operados las 24 horas por ciclistas contratados. Un perímetro de contenedores de carga rodeaba el asentamiento, apilados en 2 y pintados con murales espeluznantes, lobos gruñendo, chicas pen-up con máscaras de radiación, el lema, traidores, congelados, comerciantes, festín. En la puerta 12, guardias con uniformes de Kevlar desiguales exigieron munición o antibióticos. Esle sacó una ampolla, el guardia olfateó, se lamió los labios y les hizo señas para que pasaran. Dentro, los aromas los bombardeaban, azufre de aceite de cocina deslustrado, antorchas de alquitrán de pino, el fuerte aroma de hongos fermentando. Los altavoces emitían remezclas de viejos himnos de campaña con ritmo swing. Los comerciantes ofrecían cecina esterilizada con Geiger, insulina falsificada y cascos de realidad virtual antiguos conectados a células solares. Sobre todo se alzaban los restos esqueléticos del Hotel Mont-Bleu, ahora la ciudadela de Caín, con sus ventanas destrozadas tapadas con persianas blindadas. Los reflectores brillaban como dioses desinteresados. Ataron a los perros afuera de un bar llamado el Salón Polar, donde vagones de góndola recuperados servían de cabinas. Dentro, una estufa de latón protegía de la escarcha las colas de cerveza.
Se hizo el silencio cuando entraron los adolescentes, los forasteros menores de 20 años eran escasos. Desde una cabina de terciopelo, una mujer con gafas de espejo les hizo señas. Maya reconoció la insignia en su solapa, una corredora de datos, una de las archivistas de Caín. Demasiado pronto, pensó. La información fluía aquí como la nieve derretida fluye cuesta abajo. Pero no pudieron llegar a las bóvedas de Caín sin intermediarios. Maya hizo una señal a los demás y se acercó. La corredora se presentó simplemente como Softchef. Su voz tenía fallos de modulación, cambiando de tono con cada frase, una costumbre de los lingüistas del mercado negro. Cuando Maya afirmó que buscaban la huella de voz de Díaz Ford para el firmware del dron, Softchef rió entre dientes. Raro. El coronel guarda las autorizaciones heredadas en un almacén frío. No se vende, cariño. Pero quizás, se puede intercambiar. Rozó con 2 dedos la ampolla que le ofrecía ese. Un buen remedio. Pero el coronel mide el valor en apalancamiento, no en jeringas. Tráele algo inolvidable y abrirá los libros del coro. Rafe se inclinó. The Fan Inaudible. Una reliquia del antiguo orden. Un símbolo, un secreto, un escándalo. Algo que difumina la frontera entre el mito y la prueba. La mente de Maya daba vueltas. ¿Qué artefacto rivalizaba con un interruptor de extinción del clima? Su mente se dirigió al hangar del búnker, la unidad centinela inutilizada que Seb había desguazado. Su placa de cubierta, grabada con el gran sello estadounidense y numerada en el bloque de producción final, yacía en la mochila de Rafe a la espera de ser intercambiada por engranajes de turbina de repuesto. Una reliquia reluciente e irrefutable del militarismo pre-colapso. Los coleccionistas matarían por menos. Ella susurró la idea. Rafe frunció el ceño, pero desató la placa. Las gafas de Softchef reflejaban su superficie como plata fundida. Se lamió los labios, rojos como el carmesí, y asintió. Sígueme. Cruzaron la plaza central de Boardwalk, donde esclavos de trueque empujaban viejas quitanieves, masticando el hielo para conseguir agua. Los guardias saludaron a Softchef. Los ascensores del destripado atrio de Mont-Bleu ya no funcionaban, subieron por las escaleras de emergencia iluminadas con farolas. En el 13º piso se encontraron con el coronel. Emerald Caín se repantigaba en un trono fabricado con carcasas de máquinas tragamonedas, envuelto en una capa de fieltro de casino cosida con hilo de plata. Una máscara de respiración filtraba el aire bajo unas gafas con montura de jade. Cuando los adolescentes le trajeron el plato, su risa rodó como dado sobre una mesa de tapete verde. Fantasma de nieve, sector K, dijo arrastrando las palabras. Ofrecí 5,000 créditos de comida una vez por el rumor de esa unidad, y aquí los niños traen la prueba. Su mirada se dirigió a cambio suave, el agente hizo una reverencia. Caín accionó una palanca de latón en un intercomunicador antiguo. Intendente, prepare el fonógrafo de la bóveda. Momentos después, descendieron al sótano del hotel, más profundo de lo que Maya podía imaginar. A través de un laberinto de pasillos, llegaron a una habitación donde estanterías de cintas antiguas y discos ópticos zumbaban a una velocidad glacial. Un técnico configuró un micrófono, con la membrana recubierta de pan de oro. Di una frase clave, le indicó Caín a Maya, para que la máquina se calibre. Maya dudó. La mano de Softchef rozó una funda. Maya se aclaró la garganta y recitó la secuencia genérica de los metadatos de Sirocco, Ícaro en ascenso, vector a sotavento, secuencia de espera. El carrete a carrete se apagó, grabando su firma espectral para la alineación de la reproducción. Caín sacó entonces un cartucho sin etiquetar de una criobolsa. Duerme con mis mejores canciones de cuna, dijo con una voz de inquietante orgullo. Lo introdujo en el fonógrafo. Los altavoces crepitaron, y entonces una voz masculina, tranquila, pausada, con un matiz de vocales del medio oeste, pronunció el apretón de manos. Víctor Sierra 4 solicita confirmación de eco orbital. El técnico digitalizó la forma de onda. A Rafe se le cortó la respiración. Es el presidente, susurró, apenas audible. De hecho,
el timbre pertenecía inequívocamente a Donald Trump, una grabación probablemente captada durante las pruebas del búnker antes de la fusión del 22. Si Caín lo sabía, no mostró emoción alguna, comerciaba con lo inevitable. Concluida la transacción, Caín los despidió con cordial malicia. «Estamos en paz», dijo. «Pero si yo fuera tú, me iría corriendo de mi ciudad, secretos de tal magnitud brillan como auroras para los carroñeros». Suave cambio los escoltó hasta la salida de servicio. Bajo la luz del callejón de sodio, hizo una pausa. El coronel lee futuros en riesgo. Se quedará con su artefacto, de acuerdo. Pero también chismeará que los niños persiguen el clima. Al amanecer, 10 milicias cabalgarán hacia Pico Eco, buscando lo que sepan. A Maya se le revolvió el estómago. Le dio las gracias al corredor con 2 ampollas. Softchef sonrió, ya casi una leyenda, y luego se desvaneció en la oscuridad. De vuelta en los trineos, encontraron a Brick gimiendo. Las cuerdas del arnés estaban cortadas. 4 ampollas habían desaparecido, y el carretel estaba roto. Las huellas conducían al norte, hacia la antigua estación de esquí Heavenly, un laberinto de contrabandistas. No había tiempo para perseguirlos, su verdadero tesoro estaba en el bolsillo del pecho de Esde, la huella de voz de Trump conectada a fantasmas orbitales. Corrieron hacia el perímetro. Un reflector los pintó de blanco, se oyeron gritos, al parecer, el cálculo personal de Caín había cambiado de nuevo, quizá un susurro de cambio suave, quizá mera paranoia. Las balas rasgaron la noche. Rafe lanzó una bengala de magnesio a la cara de un guardia, y los perros salieron disparados. Lo que siguió fue un caos esbozado por arcos trazadores sobre las planicies lacustres congeladas, trineos derrapando, tiros de perros aullando, rugidos de motores de motos de nieve en persecución. Los Kami lanzaron botes de humo robados del arsenal de Caín, columnas de color violeta ocultaron su huida. Sobre el hielo abierto, las motos de nieve demostraron ser más rápidas, pero el hielo resultó traicionero, 2 máquinas se hundieron a través de delgadas láminas, con gritos silenciados abruptamente. Los perseguidores restantes se dispersaron, reacios a confiar en la carcasa blanda y elástica. Horas después, a salvo en las laderas boscosas más allá del paso Stateline, el convoy de Maya se desplomó tras un afloramiento de granito. Bebieron nieve derretida y escucharon el arpa de viento entre los pinos. Este conectó el archivo fonográfico a la estación de radioaficionado. La forma de onda se alineó, el paquete descifrado lo recibió con un melodioso repique. El llavero se desbloqueó, su contenido se desplegó como un loto, tablas de enlace ascendente por satélite, scripts de cuenta regresiva a prueba de fallos, inversiones de polaridad de los calentadores atmosféricos. De ejecutarse en su totalidad, los protocolos prometían elevar la temperatura media troposférica 4 grados Celsius durante 3 años, suficiente para restablecer los patrones de lluvia, suficiente para derrumbar la frágil capa de nieve, suficiente para inundar enclaves costeros que se aferraban a los pontones. Rafe miró las líneas de código como si fueran hechizos de Biblias olvidadas. Toda la vida por toda la vida, murmuró. ¿Quién decide la marea? Jo señaló el encabezado de un comentario, Cascade podría estar pausado en los nodos de estrangulamiento regionales. Podemos regularlo, dijo. Prueba piloto de descongelación de células en zonas de prueba. Observa. Escala si es seguro. Donde estamos seguros cuando los desiertos se inundan y los glaciares vomitan, replicó Cami con la voz quebrada. Maya sintió el peso de las montañas sobre sus hombros. Pero otro peso se agitó en su interior, el recuerdo de niños jadeando en enfermerías mohosas, de filas de racionamiento donde los ancianos intercambiaban anillos de boda heredados por nabos liofilizados. Si existía la posibilidad de que llegara la primavera, no podía atesorarla como reliquias en la bóveda de Caín. Se arrodilló junto al barril de fuego que habían encendido. Las llamas tiñeron de oro a sus amigos. Tenemos una opción, dijo en voz baja. Volvemos a casa, conectamos la red en Maya, transmitimos un desbloqueo parcial, primero probamos la sierra. Vigilamos los ríos. Compartimos datos, invitamos a todos los enclaves a votar. No es un decreto, sino un pacto. Este asintió, agudizándose su determinación. Jo le ofreció una sonrisa lastimada.
Cami se secó las lágrimas y luego irguió sus delgados hombros. Rafe avivó el fuego con un bastón de esquí roto. Democracia en medio de una ventisca, dijo. Una pista de esquí increíble. Lo tallaremos, prometió Maya. Una rama se quebró tras ellos. Los guardabosques de Sep se desvanecieron entre la maleza, con las caras manchadas de camuflaje de hollín. Hemos seguido tu tormenta de problemas toda la noche, dijo el guardabosques líder. Las partidas de guerra de Boardwalk se reúnen, marcharán al amanecer. Mantenemos la altura por ahora, pero Pico Eco necesita a sus hijos y sus medicinas. Maya se levantó. Entonces nos apresuramos. Y le enseñamos a una montaña a botar. 2 días después, los adolescentes coronaron la silla de montar de Echo Peak, con los perros echando espuma por la boca, pero imparables. Tras ellos, en el horizonte, columnas de humo negro marcaban el avance de las milicias que rebuscaban tras ellos. Dentro del complejo, voluntarios instalaban antenas parabólicas en cada teja que no se había volado con el último vendaval. Nadie empalmaba cables, con los párpados agitados, insomnio. El Dr. Line distribuía antibióticos diluidos en las tiendas de triaje. Seth paseaba por el parapeto, con los prismáticos fijos en el valle. Maya entregó los archivos clave, Nadia los conectó a la PC de la torre. Un escalador escaló el mástil de comunicaciones para realinear las antenas Yagi hacia los CubeSats OG. Luego llegó el código de salto, Víctor Sierra 4, aquí Echo Peak Soraco Overall. Autenticar protocolo de enlace en cascada. Durante 7 latidos, nada respondió. Entonces, el espacio mismo susurró, la estática se abrió como una cortina y una voz digital, fría como la luz de las estrellas, respondió, autenticación aceptada. A la espera de índices regionales. Este exhaló, con las manos temblorosas sobre el teclado. Cargó las coordenadas de la cuadrícula de Sierra Nevada, revisó los aceleradores de seguridad y luego miró a Maya. Democracia, dijo. Encendió los megáfonos del complejo, transmitiendo por patios y túneles de nieve. Sus palabras resonaron en las fachadas heladas. Les contó lo que habían encontrado, el riesgo que conllevaba el deshielo, los pecados del pasado que impregnaban el código. Pidió una muestra de voces, no de manos, porque los respiraderos transmitían mejor el sonido que las papeletas, que cada ciudadano gritara sí o no al primer toque de la campana de la cumbre. Y cuando la campana sonó, se elevó un rugido, irregular pero decidido, que serpenteó por los pasillos de pino, rebotó en las torres de las telesillas, consolidándose hasta convertirse en un imperativo singular, empezar. Es de pulso ejecutar. Los satélites aceptaron nuevas órdenes, los calentadores estratosféricos latentes despertaron con un chirrido, redirigiendo los arcos de energía. Sobre la troposfera, los microdrones giraban sus aletas, refractando las bandas solares en patrones diseñados para aflojar las fauces del invierno. Corrientes invisibles se desplazaron. Horas después, cuando las partidas de guerra de Boardwalk llegaron a la base de la montaña, el aguanieve se densificó en copos pesados y húmedos, anormalmente cálidos para marzo. Las sirenas de avalancha aullaron, las laderas se desestabilizaron no por el agrietamiento por el frío, sino por la cizalladura del deshielo. Los jinetes que encabezaban la expedición de Caín abandonaron las motos de nieve, hundiéndose en la nieve derretida, con los motores apagados. Se retiraron, disparando ráfagas frustradas contra las cornisas descongeladas, que respondieron con estruendosos deslizamientos. La montaña había elegido su lealtad. Al anochecer, Maya se encontraba en el balcón de la cabaña donde la conocimos, con el cuaderno olvidado. Observaba cómo las gotas de agua corrían por las barandillas de cedro, abriéndose camino entre la mugre. Por primera vez desde antes de nacer, oyó el agua gotear, no eran carámbanos que se partían, sino un líquido auténtico que encontraba la gravedad. Olía a promesas. Sin embargo, lejos al oeste, se acumulaba un banco de nubes magulladas, señal de que el clima no cedía sin protestas. Pico Eco había puesto en marcha la historia, nadie sabía a dónde se dirigía. Taroma sintió que el peso de su pecho se aliviaba un poco. Habría más votos, más códigos que equilibrar, más enemigos cuyo poder se debilitaría al mismo tiempo que la escasez. Aún así, el deshielo había comenzado,
y ningún búnker ni tirano podía recongelar la idea de que había llegado su hora. Una lluvia cálida, algo que nadie menor de 20 años en Echo Peak había sentido jamás, llegó la tercera noche después de que los satélites aceptaran el índice de la sierra. Comenzó como un repiqueteo sobre los vagones de la telecabina en ruinas, tentativo como un tímido aplauso, luego se intensificó hasta convertirse en un tamborileo musical constante que duró hasta el amanecer. Al amanecer, el aparcamiento del complejo se había convertido en agua negra que reflejaba los ascensores esqueléticos, y bolsas de tierra oscura salpicaban las laderas como magulladuras en un brazo de alabastro. Las ramas de los pinos, liberadas de la tonelada de escarcha, se alzaban al cielo con crujidos audibles, las agujas que habían dormido 20 inviernos exhalaban un perfume resinoso tan intenso que rozaba lo narcótico. El derretimiento fue todo lo que Maa Salas había deseado en sus oraciones, y nada de lo que había imaginado. 2 semanas antes, se había imaginado una primavera apacible y ordenada, ventisqueros disolviéndose a centímetros, riachuelos alimentando alcantarillas, pacientes observando cómo los brotes verdes se abrían paso entre las jardineras. En cambio, el agua caía a borbotones por los caminos de servicio, cortando curvas cerradas de la montaña. Los cobertizos construidos sobre permafrost se hundían al pudrirse los cimientos de hielo durante la noche. Las tiendas de enfermería estaban plagadas de moscas que picaban, nacidas de huevos congelados desde la época de los pasaportes funcionales. La gente celebraba una hora, maldecía a la siguiente, corría a lanzar sacos de arena, cavaba nuevas zanjas de drenaje, volvía a colocar lonas y rezaba fervientemente para que las centenarias presas de tierra bajo el pico hecho resistieran. Al amanecer, Maya se unió a las cuadrillas de inundación mientras Rafe y 3 guardabosques trepaban por las crestas occidentales para dinamitar las cornisas antes de que pudieran enterrar el asentamiento en avalanchas de losa húmeda. Ese y Nadia permanecieron pegados a la plataforma de radioaficionados, persuadiendo a un enclave tras otro a unirse a la malla de votación. Algunos respondieron con gratitud, aldeas hambrientas en Utah que tenían árboles frutales congelados. Aldeas costeras con enredos de peces que vieron en el deshielo la promesa de reanudar el tráfico de babosas a través de mares grises. Otros escupieron maldiciones, comunidades desérticas cuyo único escudo contra la sequía había sido la implacable ventisca que canalizaba el deshielo hacia sus cisternas. En Oregón, los ancianos de los pueblos de bomberos juraron que derribarían cualquier dron que calentara su cielo un solo grado. Democracia en una ventisca, sin duda. El Dr. Lang evaluó los brotes de coliformes de pie de trinchera y transmitidos por el agua. La medicina de fantasma de nieve ralentizó las bajas, pero ningún fármaco pudo mitigar la física misma de la perturbación climática. Cada hora, los servidores de la torre de datos vibraban mientras Nadia encendía y apagaba los calentadores, esculpiendo isotermas como un herrero templando acero. Sin embargo, el sistema estaba diseñado para la negación estratégica, no para la sutileza humanitaria. Los algoritmos se sobrepasaban constantemente, activados por la retroalimentación en cascada en el chorro superior. Si se reducía demasiado, las temperaturas del cielo se desplomaban, generando granizadas que destrozaban los primeros retoños que asomaban entre la nieve derretida. Si se avanzaba lentamente, las nubes estallaban como diques rotos, inundando alcantarillas improvisadas. Al anochecer del 5.º día, Maya reunió a su tripulación original en el comedor, con el silencio ocasionalmente interrumpido por el golpe sordo del agua al golpear los bajantes. El cansancio les había blanqueado el rostro, pero la determinación aún ardía. Un mapa extendido sobre la mesa mostraba imágenes satelitales, espectrales en su recién descubierta claridad, de toda la costa oeste. Aún había fallos en las imágenes donde fallaban los drones, pero la composición revelaba una aterradora verdad. Los ríos cobraban vida en convulsiones serpenteantes, forjando nuevas trenzas a través de pueblos cuyos planificadores habían olvidado hacía tiempo las normas de las llanuras aluviales. Las ruinas de Sacramento brillaban como un mar interior. El muro de contenedores del Boardwalk, diseñado para hielo estático, ahora se hundía como una herradura medio derretida. La mitad de las chabolas habían sido abandonadas para construir casinos en pisos superiores. Y corriendo directamente hacia la cuenca de drenaje de Echo Peak se extendía una mancha negra de agua de deshielo saturada de hollín,
la escorrentía industrial de las fundiciones de baterías abandonadas río arriba, que ahora expulsaban óxidos desprendidos de sus cubas oxidadas. Jo señaló la pantalla con un dedo. Si esa suspensión nos llega, envenena todas las trincheras de hongos que tenemos. Y llega en 48 horas. Esle dejó caer la cabeza sobre los brazos cruzados, con la voz apagada. Podemos volver a estrangular los calentadores regionales, desplazar la línea de congelación hacia el sur, ganar tiempo, pero asfixiaríamos los enclaves desérticos justo cuando germina su cosecha de cactus. Levantó la mirada, atormentado. Cada pequeño cambio le quita la vida a alguien. Cami, el más joven, pero rara vez el más callado, dijo, entonces necesitamos otra herramienta. No calor bruto. Algo que filtre el agua antes de que mate. Silencio, salvo la lluvia percusiva. Rafe exhaló con fuerza. El hangar de Fantasma de Nieve no solo estaba lleno de juguetes meteorológicos. ¿Recuerdan los conductos de ventilación que nunca exploramos? Las cubiertas de servicio de los drones podrían albergar cápsulas depuradoras atmosféricas. Científicos de principios de la guerra probaron filtros de zeolita en vehículos del tamaño de máquinas expendedoras. Estábamos demasiado ocupados escapando de una fusión como para mirar. Maya sintió una punzada de esperanza salvaje. Ya estarían enterrados bajo media montaña de escoria. Enterrados, coincidió Rafe, pero no inaccesibles. La avalancha excavó nuevos conductos. La luz del día se filtra en zonas de Fantasma de Nieve que nadie ha visto desde su puesta en servicio. Podríamos bajar un equipo, retirar las cápsulas y colocarlas en las desembocaduras de los ríos. No es elegante, pero un filtro de carbón del tamaño de un vagón de carga puede pulir mucho veneno. Jo frunció el ceño. ¿Y las partidas de Caín? Puede que las hayamos derrotado, pero volverán en cuanto encuentren equipo anfibio. Cada espalda desarmada que mira al oeste es una invitación. Maya se levantó. La decisión se forjó como una cuchilla en su mente. Nos separamos. Un equipo de asalto retira los depuradores. El resto fortifica el paso, con o sin inundación. Sus ojos se encontraron con los de ella, no buscando permiso, sino verificando su determinación. La encontraron. Descenso al Fantasma de la Nieve, episodio 2, resultó más desagradable que el primero. El aguacero primaveral había excavado túneles bajo la capa de escombros, haciendo que los antiguos puntos de anclaje fueran poco fiables. Rafe lideró con su habitual arrogancia disfrazada de temeridad, clavando pitones en el hielo que aullaba bajo el deshielo. Maya lo siguió, con la antorcha entre los dientes, los pulmones enroscados por el hedor a cuerda de sisal podrida abandonada por los ingenieros de la red de búsqueda décadas atrás. Bajo la escotilla original descubrieron nuevas cavidades por donde el agua del glaciar se filtraba a través de las chimeneas de ventilación rotas del búnker. Vapor, caliente, con sabor a azufre, ascendía, revelando el corazón agonizante, pero aún feroz, del núcleo de fusión. Navegaron con cuerdas anudadas por pórticos retorcidos hasta entrar en un anexo etiquetado como cámara de aerosolación beta. En el interior, elevadores de techo soportaban 3 vehículos que parecían camiones de comida blindados, salvo que sus techos estaban repletos de chimeneas de admisión telescópicas. En una pared, una plantilla de instrucciones decía, Unidad Móvil de Filtración de Corriente de Aire MAFU 03. Para despliegue en cuencas contaminadas. Autonomía, biodiesel o turboeje. Rendimiento, captura de partículas del 91% por debajo de PM2,3. Jo silbó a su pesar. Construían jarras britas sobre rieles. Cada MAFU aún portaba etiquetas que aseguraban las escotillas, ninguna había sido puesta en servicio. El panel de diagnóstico de la primera unidad, al conectarse improvisadamente a un puente de batería, mostró un código ámbar, pilas de combustible desecadas. Pero la segunda se encendió, con los relojes de software marcando la fecha solo una semana antes de los bombardeos que habían sepultado al Siroco en secreto. La tercera parpadeó erráticamente, y luego cobró vida por completo. La IA a bordo anunció, con la nítida alegría publicitaria previa al colapso, su disponibilidad para el servicio. Cami acarició la consola, con una risa mezclada con asombro. «Nos están hablando».
Ojalá sean más amigables que el último robot que despertamos, gruñó Rafe, accionando los frenos. Bien, remolcaremos la unidad 2. La unidad 3 se impulsa sola si conseguimos combustible de los tanques de diésel muertos cerca de los talleres de las góndolas. Resultó que el combustible era músculo humano y nieve derretida. Los tanques de biodiesel de los vertederos de Echo Peak aún contenían grasa de soja solidificada. Un día de cocción y filtrado produjo suficiente lodo ámbar para alimentar ambas unidades de filtración de aludes, MAFO. Instalaron esquís de remolque, ataron perros a arneses improvisados y, entre maldiciones, silbidos persuasivos y algún que otro empujón con una palanca contra las orugas congeladas, arrastraron 2 camiones de filtración de 40 toneladas a través de corredores de avalanchas destrozados hacia el río del Valle. Durante esas horas, Maya vislumbró, en destellos, la primera fe electrizante que regresaba a los rostros de su gente. Mientras el convoy pasaba crujiendo junto a las murallas de la milicia, los ingenieros con las manos vendadas vitoreaban. Los ancianos cojeaban desde las chabolas para tocar la pintura de los camiones, como si confirmaran la realidad. Niños que aún no habían enfermado de moho garabateaban nombres en los paneles, Trevor Sever, Spring o P-Box. Mientras el equipo de asalto de Maya arrastraba la salvación cuesta abajo, el segundo asalto de Boardwalk atronaba desde el sur en semiorugas anfibias rescatadas de depósitos marinos hundidos. El coronel Caín iba en el LVT líder, con la capa de fieltro de casino sustituida por un traje seco de buceo y las lentes del respirador teñidas de esmeralda. Había adivinado, correctamente, que Echo Peak había pasado del calor a los filtros, y los filtros no podían defenderse. Su carro vadeó barrancos de aguanieve, anclando cables en los bancos blandos donde la avalancha se había derrumbado. Avanzó en columnas de 4, con las torretas resonando. Pero los defensores de Echo Peak, bajo la dirección de Sepp y Nadia, reconectaron los drones meteorológicos por última vez. Reenfocaron los calefactores satelitales no hacia la amplia troposfera, sino hacia haces de gran tamaño, sepultaron la ruta de Caín bajo microventiscas de agua ultracongelada y superenfriada. El resultado fue un campo minado fragmentado, los camiones que se desviaban hacia las cuadrículas GPS equivocadas se encontraban pegados en cemento de hielo instantáneo, las vías continuas bloqueadas, los bloques de motor agrietándose al convertirse el refrigerante en aguanieve. Otros se abrieron paso a través de tramos de aguanieve sobre rocas cálidas y inclinadas y volcaron, arrojando hombres a la escorrentía de chocolate. Mientras tanto, los Rangers de Sepp se desplegaron sobre esquís por encima del límite forestal, con rifles que compensaban la disminución de la resistencia del aire. Dispararon solo cuando las unidades de Caín se liberaron de las trampas climáticas, un disparo de advertencia en el blindaje, lo suficientemente potente como para redirigir el ataque, pero no para matar. Por cada camión capturado intacto, los equipos de ingeniería de Echo Peak desmontaron las torretas, instalaron tanques de almacenamiento e integraron el chasis en una flota de depuradores de agua en expansión. Cuando Caín finalmente abordó la muralla exterior de Pico Echo, ahora una barricada improvisada de cadáveres de motonieves, descubrió a la guarnición de la montaña desarmada, sosteniendo jarras de lodo extraído de la inundación tóxica. Sepp comunicó por radio en frecuencia abierta: «Coronel, esto es lo que su ciudad comercial ha estado bebiendo. Se lo devolvemos». Dicho esto, los voluntarios vertieron el lodo pestilente por la pared rocosa, donde se filtró en las trincheras delanteras de Caín, tiñendo sus botas de negro. El coronel alzó la vista hacia las torres donde los cables zumbaban mensajes de enclave en enclave, cada nodo transmitiendo registros de datos sobre la eficiencia de los filtros y el desplome de las tasas de enfermedad. Observó los arroyos alpinos brillar bajo un sol sin bengalas de drones. Y comprendió que la guerra no giraría en torno al recuento de balas, sino en la narrativa, si Boardwalk seguía siendo una economía depredadora o se reinventaba como centro de distribución de la vida. Los comerciantes se dan un festín, los traidores se congelan, su lema, de repente, se volvió frágil. Caín ordenó arriar su estandarte. Los cañones de las armas se hundieron y luego retrocedieron. El asedio no terminó con un disparo, sino con un manifiesto de carga. Sus intendentes enviaron cajas de litio rescatadas cerca de las ruinas del desierto. A cambio, los técnicos de Pico Echo accedieron a clonar la IA del filtro en la red de Boardwalk y compartir los horarios de regulación de la calefacción.
Softchef, invisible desde su advertencia del callejón, codificó el acuerdo en un libro de contabilidad firmado en base 64 y lo difundió por la red. La diplomacia viral se afianzó más rápido de lo que la nieve podría tragarse un cantón. La primavera se aceleró. La línea de nieve retrocedió ladera arriba tan rápido que parecía una cortina blanca corrida por manos invisibles. Los ríos seguían rugiendo, pero las máfulos engullían en columnas gemelas y exhalaban agua lo suficientemente clara como para brillar donde antes reinaba el limo. Los asentamientos río abajo registraron sus primeras muestras de agua potable segura en 21 años. En Echo Peak, los servidores de Nadia funcionaban a toda máquina recopilando votos de docenas de enclaves. La pregunta evolucionó, no solo si continuar el deshielo, sino cómo encadenar la gobernanza entre personas nacidas en silos desconectados. Sepp lo llamó Confederación Integrada, el Dr. Line prefería cuidado mutuo. Rafe sugirió mantener a todos demasiado ocupados arreglando cosas como para dispararse entre sí. Jo creó una interfaz de usuario que visualizaba modelos de impacto. Cami añadió una capa de comentarios donde los agricultores podían etiquetar las precipitaciones indicadas con observaciones de campo y donde los nómadas del desierto publicaban fotos del amanecer de arbustos quebradizos en crecimiento. Lo que comenzó como una red de charlas informales maduró hasta convertirse en la cooperativa Sierra, la primera república digital transregional de la era posarancelaria. La cooperativa nunca habló de manera unánime, la democracia resultó tan caótica como el agua de deshielo, pero ciertos axiomas se consolidaron. Los datos son pan. Los CSD de sensores sin procesar siempre circularían de forma abierta y gratuita, firmados criptográficamente, pero visibles desde la pantalla de cualquier enclave, anulando así el monopolio. Las herramientas superan a las armas. Todo el material bélico capturado debe ser reconvertido al uso civil antes del próximo solsticio o entregado como chatarra a las fundiciones cooperativas. El calor no pertenece a ningún trono. Los códigos de enlace ascendente de los satélites residían en 5 servidores replicados en el oeste. Cualquier cambio de aceleración requería la aprobación de múltiples firmas que representaran los bloques alpino, desértico y costero. El coronel Caín, siempre oportunista, abrazó la doctrina públicamente, rebautizando Boardwalk como Freeport Tahoe y alardeando de sus casinos modernizados que ahora purifican las aguas grises de las caravanas. En privado, por supuesto, acumuló muestras de buena voluntad, pero en el terreno democrático, incluso el cinismo puede impulsar el crecimiento. 3 meses después del deshielo, brotaron plántulas de pino entre las torres de ascensor semiderrumbadas. Los hongos se retiraron de los vestuarios a medida que la humedad se equilibraba con la brisa que se disipaba bajo la nueva convección. El Dr. Lang realizó el primer parto en Echo Peak, una niña llamada Juniper, nacida mientras los carámbanos derretidos tamborileaban canciones de cuna sobre los techos de hojalata. La bebé portaba anticuerpos gracias a los cultivos de penicilina S3 de Snow Ghost, prueba de que los secretos pueden alimentar el futuro cuando se desvelan en lugar de acumularse. Maya, tras una pausa para respirar, subió la cresta al anochecer una noche, con el cuaderno bajo el brazo. Desde esa posición estratégica, vio un valle ahora salpicado de franjas verdes. Más al oeste, una hilera de farolas de sodio marcaba el lugar donde las cuadrillas de Freeport tendían rieles con chatarra de casino, con el objetivo de reconectar los enclaves de Reno con las estaciones de agua de la montaña. Al este, nubarrones cargados de humedad avanzaban más allá de Carson Gap, demasiada lluvia si no se controlaba. Le indicó a Nadia que redujera la calefacción un 2%, menos de una hora después, los drones aceptaron. El viento le acariciaba el pelo, cálido y fragante como el pino. Pensó en su yo más joven, acurrucada junto a radios que escupían estática, buscando ayuda con pitidos sin sentido. En la voz entrecortada de Softchef, la avaricia de Caín, la nieve que intentó borrarlos. Recordó haber abierto la trampilla del búnker tras la avalancha, los perros ladrando en la escalera iluminada por el azufre, y sintió un eco de esa misma decisión electrizante, cruzar el umbral, pasara lo que pasara. Apareció Rafe, cargando una caja de madera que olía a diésel y cerezas. Dentro yacían fragmentos de hielo glaciar desprendidos de grietas altas, cristales azules más antiguos que el tiempo registrado, que ahora se derretían a la velocidad del azúcar. Pensé que querrías un recuerdo, dijo, avergonzado.
Todo está cambiando más rápido de lo que podemos escribir. Maya tomó un trozo entre los dedos y lo observó gotear. Luego seguimos escribiendo. Historias, manuales de mantenimiento, canciones infantiles. Las historias también son filtros, atrapan el veneno del olvido. Abajo, la campana de la cima de Pico Eco sonó 3 veces, señal de mensaje entrante en la malla cooperativa. La voz de Esre crepitó, amplificada por todo el valle. Atención, enclaves, los CubeSats informan de estabilización de la temperatura en el sector Alfa 5. Precipitaciones normalizándose, riesgo de incendio moderado. Resultados de la votación contabilizados, 72% a favor de orientar los conjuntos de calentadores hacia el alivio de la sequía en las llanuras del norte. La operación Lluvias de la Pradera comienza a medianoche. Maya sonrió. Nuevos horizontes, circulares como una órbita, pero amplios como la esperanza. Se giró hacia Rafe. ¿Listo para partir? Se encogió de hombros. Siempre pensé que el apocalipsis sería el fin. Resulta que solo es mantenimiento río arriba. Le ofreció una mano. Ella la aceptó. Juntos descendieron por una ladera reluciente de hierba recién nacida, hacia los focos donde los ingenieros soldaban rieles, los niños perseguían tierra firme por primera vez, y los ancianos aprendían a pronunciar palabras que habían olvidado, como siembra, primavera y mañana. Porque mañana, por fin, tuvo espacio para crecer.